Hey, 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 ¿cómo vamos? Mi nombre es Anderson Y yo soy Angie. y esto es Tomémonos un café. Con Jesús. Bienvenidos a este segundo programa de Tomémonos un café con Jesús. La verdad, para mí es un gusto estar aquí otra vez con su merced. Es muy bonito estar aquí nuevamente con su merced. De verdad es agradable porque pues el primer programa estamos iniciando, ha sido de bendición, de una gran bendición, y la verdad este segundo programa es importante también porque vamos a analizar un versículo de la Biblia que la mayoría de personas utiliza como eslogan, ¿no? Sí. Que ha dejado como esa frase cliché que llaman. Sí. Entonces básicamente es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no conoce ese pasaje? Sí, yo no lo conocí. Entonces vamos a leer, como siempre yo voy a leer dos versiones de la escritura. Entre esas pues está la Reina Valera, la que la mayoría conoce, y la que me encanta, que es la traducción del lenguaje actual. ¿Listo? Entonces voy a empezar a leer. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la siguiente versión dice: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir con toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Es muy importante entender el contexto de esta carta que le escribe Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo. Y es que él estaba en una de sus prisiones. Él estaba preso, y escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entendiendo el contexto, desde la cárcel, desde la aflicción, y decir que ha entendido todo, pues él llegó Epafrodito, se llama el señor, el discípulo de Pablo, a llevarle algunas cosas que le enviaron pues la iglesia, y él está escribiendo esa carta desde la cárcel. Y pues es importante entender que esta carta viene de un tiempo de aflicción, ¿sí? Y entendiendo ese contexto, pues vamos a iniciar el programa, ya teniendo el pequeño contexto de que él está en la cárcel, de que él está como en ese proceso de aflicción. Entonces pues vamos a iniciar desde qué significa este versículo, pero no realmente, lo vamos a dejar para el final. Pero qué significa para las demás personas, para las personas que tienen esa frase. Sí, esa frase como en el Facebook, en todas las redes sociales: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué significa para los demás? ¿Qué creen las personas que significa este versículo? Sí, bueno, empecemos porque cada persona lo toma como una frase motivacional, y lo que hace es como que decir, bueno, Cristo está conmigo, yo puedo, pero ahí empieza el error, ¿no? Entonces empiezan a pelear con sus propias fuerzas. En caso tal, si tienen alguna aflicción, entonces lo hacen con sus propias fuerzas y dicen: tomo este versículo, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero con mis fuerzas. Entonces ahí es donde empezamos con el primer error, ¿no? ¿Por qué tener confusión de algo que no tenemos el control? Tenemos la perspectiva de que ese versículo nos da ánimos, nos da energía, pero realmente ¿a qué las personas quieren darle ese tipo de energía? ¿A ellos mismos o realmente están dejando que todo lo haga Dios? Empezando por ahí, la confusión es esa, que creo que lo toman más por ese lado, que es más denme ánimos porque yo sí puedo. Bueno, sí, literal. Se puede decir que sí, ¿no? Porque pues igual el dilema es lo que decíamos al principio.
que no entendemos el contexto. A veces utilizamos y pues interpretamos la palabra de papito como a nuestro antojo. ¿Sí? Entonces, sin saber contexto. Y sin saber el contexto. Ajá. Entonces no sabíamos el contexto porque Pablo escribía todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde la cárcel. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, no es lo mismo uno decir yo lo puedo en Cristo que me fortalece sentado tomando científico que estando en la cárcel muriéndose y pues sin saber qué va a pasar con su vida, ¿no? Sí, estaba como en esa aflicción. Igual, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece se ha convertido en esa frase cliché, ¿no? Y leyendo, y cuando estaba estudiando este pasaje veía un ejemplo de cómo las personas, un esposo le fue infiel pues a su esposa y él utilizaba la frase para justificar su accionar, ¿no? Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, me va a perdonar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hacen eso, hacen como que lo tienen como un lema. Entonces es el lema por el que me levanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que usted decía, lo utilizan más como esa frase cliché, esa frase que va como ahondándose en esa burbujita pequeñita que tienen y no ven realmente lo que sucede y lo que significa realmente el gozo que da esa palabra. Sí. ¿Listo? Entonces, pues muchas veces incluso pues maquinando ese eslogan, ese lema, podríamos llamarlo, digamos que el contexto que estamos diciendo, que es lo que significa para las demás personas que no entienden el verdadero contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que a veces nos llenamos nuestra mente de basura. Empezamos a llenar nuestra mente de problemas, empezamos a llenar nuestra mente de situaciones vergonzosas, sea cual sea. Empezamos a llenar nuestra mente de dudas, de aflicción, ¿cierto? ¿Y qué es lo que, la segunda pregunta, qué es lo que está llenando tu mente? ¿Qué es lo que está llenando la mente de cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Qué es lo que primero piensan? ¿Cierto? ¿Qué es lo que primero piensan? ¿Y qué es lo que está llenando la mente de cada uno? Entonces, ese es como, porque el ser humano se preocupa por todo, ¿verdad? Sí. Es normal que nos preocupemos por todo, pues porque al fin y al cabo somos seres humanos y siempre va a haber problemas, ¿no? Siempre van a haber situaciones, siempre van a haber momentos difíciles, siempre van a existir momentos de incertidumbre, de dudas, de confusiones, ¿cierto? Siempre van a existir ese tipo de situaciones, vamos a hablar así. Pero entonces, ¿qué es lo que nuestros pensamientos qué es lo que está llegando primero a nuestros pensamientos? Porque recuerde que nuestros pensamientos a veces van de acuerdo a nuestro accionar, sí, de acuerdo a nuestras actitudes. Y como su merced decía, era que cada persona tiene problemas, ¿no? Cada persona comete errores, cada persona tiene confusiones y digamos que el principal de este capítulo es eso, que cómo uno puede confundir un versículo de la palabra sin entender el contexto. Entonces en este caso yo lo tomo como cada persona tiene dificultades, pero aún así, ¿cuál es nuestra primera acción o primera manera de pensar? Y sería que si yo tengo un problema, entonces vuelvo y repito, cojo la palabra y digo, yo puedo. Ahí el error. Ni siquiera nos estamos enfocando en realmente pedirle la sabiduría o hablar, incluso no pedir la sabiduría, sino hablar con Dios, orarle, que es lo importante, sino que tomamos un poco de decisiones que ni siquiera las tenemos claras para solucionar X o Y problema que tengamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces son como con nuestras propias fuerzas, no hay que confiarnos en nuestras fuerzas, nuestras propias fuerzas lo hacemos y todo siempre va a haber un error, siempre. En cambio, si le dejamos todo a Dios, que sería lo ideal, lo primero que deberíamos hacer ante una situación difícil es orar, ¿no? Entonces, si tomamos esa primera decisión, sería totalmente una historia diferente. Sería totalmente no tan doloroso, porque incluso nosotros mismos caemos en eso.
Y al final tomamos una mala decisión por no orarle a Dios. Y decimos, Dios, ¿pero por qué? ¿No? Qué injusto para Dios. Y es eso, ¿no? Porque igual dentro de nuestro pensamiento siempre vamos a estar como en esa tónica de querer solucionar todo ya. Sí. Y pues a mí me ha pasado en muchas ocasiones, yo también quiero como solucionar todo ya y como que el buen sentido que tiene papá, buen sentido del humor que tiene papá, como que no, cálmese. Sí. ¿Sí? Entonces, el pensamiento que a veces tenemos es de solucionar todo ya. Entonces nos afanamos y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro y queremos motivarnos y queremos tener la solución ya. Y a veces en esa solución pasa lo que le pasó a Abraham y Sara. Sara, Dios les prometió un hijo. Y Sara por el afán entonces le dijo, no, pues hazte con mi esclavo, ¿cierto? Y ahí que le está ayudando a Dios. Pues uno no le puede estar ayudando a Dios porque no se puede ayudarle a Dios. Pues porque Dios no necesita. Sí, Él no necesita ayuda, ¿cierto? Entonces a veces lo que queremos hacer es eso, ayudarle a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues tú tienes un plan, pero yo te voy a ayudar, ¿sí? O sea, como que no se puede hacer eso, porque nuestros pensamientos nunca van a ser iguales a los pensamientos de Dios. Siempre la misma palabra lo dice, tus pensamientos no son como mis pensamientos. Sí. Así, tan altos son tus pensamientos, así como los míos, ¿cierto? No son iguales. Nosotros no pensamos igual y nosotros pensamos con el afán. No pensamos con la sabiduría de Dios. No pensamos de la misma manera que Dios pensaría. No pensamos de la misma manera que Él lo haría, ¿cierto? Y el mismo Pablo escribe eso, ¿cierto? Pero la mente y la conciencia están corrompidas. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En otra versión dice, los que obedecen sinceramente a Jesucristo, consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remuerda la conciencia. Entonces aquí, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Es que cuando le obedecemos a Jesús, cuando entendemos lo que es Jesús, cuando entendemos realmente que Jesús tiene un plan y que Él muestra y que Él entiende todo ese proceso, ¿cierto? Y que ya tiene una solución y que ya la solución está, sino que está esperando el tiempo para darnos esa solución. Pues todas las cosas, lo entendemos, es para bien. Todo es bueno. El morir, dice Pablo, el morir para mí es ganancia. El morir para mí es ganancia, ¿cierto? Pero los que no obedecen ni confían en Dios, pues ¿qué pasa? Nada es bueno, solo piensan en lo malo, no les remuerde la conciencia para nada. Entonces vivimos en constante pecado y ya nos sentimos satisfechos con el pecado, nos sentimos satisfechos con hacer lo malo. Y entonces ya todo es malo, pues si yo me voy a morir, pues me muero y ya, y no va a pasar nada. Y entonces pensamos tanto en lo malo que ya ni siquiera nos sentimos incómodos con eso. Pensamos tanto en lo malo que nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a vivir con el pecado. Y entonces ya no nos sentimos incómodos, hacemos algo malo y entonces ya no nos sentimos como que, uy, yo hice algo malo, sino que, una más. O, uy, yo hago esto y otra más. No pasa nada. Cuando realmente estamos con Papá Dios, cuando realmente obedecemos la Escritura, cuando realmente entendemos lo que es las Escrituras y lo obedecemos de corazón, ¿cierto? Y le seguimos y empezamos a tener una relación constante con Papá. Y empezamos a tener esa relación constante y le buscamos día y noche, le oramos, le hablamos, convertimos al Espíritu Santo en nuestro mejor amigo. Entendemos que cualquier cosa que hagamos le va a contristar. Y que incluso es importante tener al Espíritu Santo para eso, para que uno sepa que es malo y que es bueno. Incluso porque obviamente todas las personas saben que está mal, pero aún así no les importa, como su merced dice, se acostumbran. Pero entonces en este caso, si tenemos al Espíritu Santo, sabemos que estamos haciendo mal
y no nos sentimos cómodos con el pecado. Allí es donde uno no puede dejarse llevar por el pecado, sino realmente escuchar la voz del Espíritu Santo y alejarse de él. Entonces, yo tenía un pasaje de Josué que es 1:9 y dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta frase que Dios le dio a Josué? Fue que le dijo que en 3 días iba a empezar, como él le prometió unas tierras en Jordán. Jordán. En Jordán. Él le prometió unas tierras en Jordán. O sea, las tierras prometidas que el Señor tenía especialmente para él. Y le dijo, o sea, estamos hablando de una guerra que Josué debió estar súper asustado. Pero aún así Dios le dice: ten fe en mí, confía en mí, no desmayes porque Él está conmigo. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Josué, por ese susto, por ese miedo, se deja llevar y no hace lo que Dios le manda? No tiene sus tierras prometidas. Pierde. Y a eso es a lo que vamos. Tenemos que tener en cuenta que aunque por más difícil que sea la situación, o por más complicada que esté, o por más tristes, o por más sufrimiento que una persona tenga, si Dios dice que está con él es porque así es. ¿Por qué no le creemos? ¿Sí? Porque tratamos de tener un control del cual no podemos ni manejar. No podemos porque esas son cosas que solo Dios puede solucionar. Pero aún así queremos darle la ayudita, que termina mal, obviamente, ¿no? Siento que es muy importante tener claro que siempre, con todos estos ejemplos que tenemos en la Biblia, que aclarando que la Biblia es nuestro escudo y nuestra principal ayuda es la oración a través de la palabra, que es una manera muy, muy, muy importante para tener esa fe y esa esperanza, esa fidelidad con Dios, para uno saber realmente que por más difícil que sea la situación, Dios está conmigo y Dios no nos va a dejar fracasar, Dios no nos va a dejar avergonzados, siempre y cuando cumplamos con su voluntad. Y aquí es donde vamos, digamos, a lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? Es lo que pensaba el todo lo puedo en Cristo me fortalece, y lo veían como, y lo ven como esa frase cliché, como ese lema de que aquí podemos, ¿cierto? Pero realmente no pueden, y realmente siguen teniendo problemas, pero siguen diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué están actuando? ¿Y cómo están actuando? ¿Sí? Y vamos a lo segundo, nuestro pensamiento sigue siendo igual, sigue siendo malo, seguimos preocupándonos por todo, que pues como seres humanos es normal que nos preocupemos por todo, pero vamos a lo que usted dijo hace un rato, y es oremos. ¿Sí? Si no oramos y si no buscamos a papá, pues es muy complicado lograrlo, ¿sí? Siempre vamos a intentar buscar una solución por nuestras fuerzas, ¿y la vamos a conseguir? No. Muy pocas veces papá dice, bueno, está bien, lo voy a ayudar por esta vez, pero no. ¿Por qué? Porque toda la gloria y la honra es para papá. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da ese camino para seguirlo, pero Él es un caballero. Si tú vas a tomar una decisión, Él te va, si es buena, Él te va a aconsejar y te va a decir por acá. Si es mala, Él te va a decir por ahí no es, pero Él no, si tú quieres tomar por ahí, está bien. Bueno, cabezón, por ahí no es, pero si usted quiere, bueno, está bien, ¿sí? Entonces estamos buscando una solución en nuestras fuerzas, sin buscar a Dios. Y aquí es donde va la tercera pregunta, y es, ¿cuántas veces nos preocupamos y no oramos por nada? ¿Cierto? Y es que es entendible que cuando iniciamos una relación con el Espíritu Santo, cuando empezamos a buscarlo día a día, cuando empezamos a escucharlo, cuando sabemos que van a venir muchas pruebas, ¿cierto? Porque van a venir muchas pruebas, claro. Cuando empezamos y nos empezamos a enamorar del Espíritu Santo, cuando empezamos a buscarlo, cuando empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a esto, cuando empezamos a lo otro, ¿cierto? Que es muy bonito esa
esa relación que uno empieza a tejer con el Espíritu Santo, que se empieza a convertir en nuestro amigo. Empezamos a hablar en cualquier momento y lo sentimos en todo momento, y es algo hermoso, es algo muy bonito y es algo muy bello que realmente tenemos. Pero sabemos que cuando iniciamos una relación con el Espíritu Santo van a venir muchas pruebas, pero no porque Él quiera decir, ay no, es que ustedes son ahora mis amigos, ustedes son mis hijos, entonces tómame. No, Él tiene un propósito y Él sabe y Él conoce nuestro corazón. Él sabe a qué nos vamos a enfrentar y Él sabe los problemas que vamos a tener. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener situaciones difíciles, y Él va a hacer y va a mejorar nuestro carácter, siempre va a mejorar nuestro carácter. Y a pesar de todo eso, aquí es donde empezamos a tener la pregunta, y es, ¿oramos? Sí, tener presente que todos tuvieron pruebas, ¿no? Todos tenemos pruebas, pero ¿cómo actuamos ante esas pruebas? Aquí la pregunta es, ¿cómo actuamos ante esas pruebas? Tengamos presente una cosa, y es que Jesús también tuvo sus pruebas. Entonces quiero recalcar acá, creo que todo el mundo, pues, bueno, todos saben, en Lucas 4, del 1 al 13, habla sobre las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús. Incluso con la misma palabra de Dios, con la misma Biblia, quiso tentar a Jesús, ¿sí? A Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en este caso, nosotros tenemos pruebas porque no actuar de la misma manera. Si ese es nuestro propósito, parecernos cada vez más a Jesús, ¿por qué no actuar de la misma manera? Que si, por más difícil que sea la prueba, Dios nos ama. Y eso es lo importante, tratar de pensar siempre que Dios nos ama. Entonces, si yo, un ejemplo, si yo estoy peleando con mi amiga de años, ¿qué es lo más razonable para arreglar la relación? Hablarlo, la comunicación. Así mismo hay que hablar con Dios. Si yo estoy pasando por un mal momento, o fui grosera, o me enojé, o simplemente, no sé, me alejé, ¿cómo puedo arreglar eso? Teniendo una conversación con Él, una oración, conforme al corazón, o sea, que el corazón esté dispuesto y que esté honesto en ese sentido, ¿no? No como, ay Dios, perdóname, y volvemos a lo mismo, no, porque si uno lo hace con las personas de la tierra, ¿por qué no hacerlo con nuestro Creador? Que todo lo que hace Él es por amor, todo lo que nos da y todo lo que nos regala, incluso las pruebas que Él permite que tengamos, todo eso es por amor, y hay que entender que si nuestros padres nos corrigen es por amor. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil pensar que si Dios permite tal cosa es por amor? Porque tal vez nos quiere enseñar algo, o simple porque nosotros mismos lo buscamos, ¿no? Hay que cambiar también ese pensamiento, como que ser, no sé, darle un giro de 180 grados para tener claro realmente qué es lo que pensamos y cómo actuamos ante esas pruebas. La oración es la mejor manera de solucionar eso, por lo menos el primer paso a superar esas pruebas, ¿no? Sí, es como lo más importante, ¿no? Uh-huh. Porque cuando empezamos a orar y cuando empezamos a tomar la decisión de buscarlo a Él, a pesar de las pruebas, Él ya tiene la solución, como lo decíamos anteriormente. Él ya tiene la solución, es buscarlo, es orar. La misma palabra de Dios lo dice en Filipenses 4:6, el mismo Pablo lo escribe. Uh-huh. ¿Sí? No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Sí. En otra versión me gusta porque dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Sí, tengo uno en Romanos 12, y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, también es totalmente cierto. Gocémonos porque igual esta vida nos la regaló Dios, ¿sí? Que si hay personas que pasan por dificultades, está bien. Si estamos con Dios,
todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, todo, porque Dios nos ama y no va a dejar que nosotros fracasemos, que no va a dejar que nosotros estemos siempre en una tribulación, no. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Entonces gocémonos y así como Pablo lo pudo decir, que él dejó todas sus fuerzas a Dios, aún estando casi muriendo en una cárcel, que él vivió en abundancia como en la escasez. O sea, él sintió todo lo que pudo sentir, sea comiendo manjares o no comiendo nada, aguantando hambre. Aún así confiaba en Dios y era fiel. Era fiel, no tuvo confusiones. Es reforzar esas confusiones, reforzarlas con la palabra de Dios y con la oración, creo yo. Digamos que el entender que cuando oramos y le pedimos a Dios, qué es lo que realmente le pedimos. Porque también hay que saber pedirle las cosas a papá. ¿Sí? Él es un papá muy bondadoso, él es un papá que nos ama, que nos quiere dar todo. Pero así mismo como nuestros padres también a veces nos dicen que no, así mismo él lo va a hacer. Porque eso es lo que él es. Él es un Dios bondadoso, pero es un Dios que corrige a sus hijos. ¿Cierto? Y nosotros debemos entender eso, que a veces la mejor solución no la podemos entender. La mejor solución ni siquiera se nos ha subido al pensamiento. A veces hay que esperar. A veces hay que esperar y luchar desde la oración. Hablar con Él, que nos guíe, ¿sí? Aunque la situación y el momento sean más difíciles, aunque usted vea que realmente no hay salida y que usted realmente se siente desmotivado, triste, angustiado, afligido, que tal vez piensa que ha tomado las peores decisiones, es ahí donde Papito Dios te va a enseñar. Es ahí donde nosotros debemos entender que si oramos, como lo decía Pablo en la palabra de Dios, si oramos y le pedimos lo que necesitamos, que nos ayude, que nos ayude a hacer la buena voluntad de Él, que es agradable y perfecta. ¿Cierto? Y si nosotros entendemos que la mejor decisión es orar, ¿sí? Si entendemos que una de las soluciones, se podría decir que fácil, es orar y buscarle a Él, aunque la prueba sea difícil, vamos a salir de esto, vamos a seguir tomando esa decisión, y el orar es tomar la decisión, la mejor decisión. Es como tomar la decisión de ser feliz, ¿sí? Estar alegres. A pesar de las dificultades, a veces es muy complicado. A veces es muy complicado como decir, no, yo me voy a alegrar, porque a veces los problemas, a veces nos enfocamos tanto en los problemas, como hablaba la otra vez con el pastor que me decía, es que usted a veces se enfoca en los problemas, entonces tiene aquí como un lentecito y no ve lo que hay alrededor. Desenfócate. Los caballos, cuando les ponían... ¿Sí? Entonces desenfócate un poco del problema y mira lo que hay alrededor. La solución no está en el problema, la solución está alrededor. La solución la tiene Dios, está alrededor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a ser por añadidura, ¿sí? Todos los problemas van a ser por añadidura. Y es ahí cuando uno toma la decisión de ser alegre. Y cuando Pablo habla sobre la alegría y el gozo, básicamente habla de que Dios va a tener el control de todo, ¿sí? Incluso en el mismo versículo, en los primeros cuatro capítulos de Filipenses, Pablo utiliza las palabras alegría, gozo y regocijo. En total, 12 veces las utiliza. 12 veces utiliza la palabra alegría, gozo y regocijo en los primeros 4 capítulos de Filipenses. Porque a pesar de que él estaba en la cárcel, ¿sí? O sea, a pesar de que él estaba en la cárcel. Entonces, él habla de la alegría y el gozo, es de tener confianza total en Dios, de que Él tiene todo el control, de que a pesar de que estemos en la situación más pésima, de que a pesar de que estemos en la situación más complicada, Él tiene el control de todo. Él tiene el control de cualquier cosa. Y es lo más importante que debes entender. Él tiene el control de todo.
Y es aquí donde nosotros entendemos que básicamente cuando Pablo habla de esa alegría, es de esa decisión que él tomó, esa decisión de confiar en papá, es esa decisión de confiar en que él todo lo hace posible, es esa decisión de confiar en que a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas, él tiene ya todo el control y que él nos va a ayudar, ¿sí? Ahí es donde dice, y entendemos la palabra de Proverbios 15:13, que el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Cuando entendemos que la alegría nos la da Dios y esa decisión, nosotros tomamos esa decisión de ser alegres, que nosotros tomamos esa decisión de entender y de comprender, ¿cierto? De comprender que lo vamos a lograr porque tomamos esa decisión, es cuando empezamos a confiar realmente en Dios, cuando empezamos a ser alegres, ¿sí? Cuando empezamos a saber y saber que Él nos va a dar esa paz, que Él nos va a dar esa plenitud. La gratitud es una decisión y básicamente ya llegando como ya a la última pregunta, básicamente es eso. Hablar de el todo lo puedo en Cristo es esa decisión de gratitud, es esa decisión de alegría, ¿sí? Pablo utiliza la palabra en griego que significa chairo, que significa gracia. Es esa gracia del Espíritu, es esa gracia que nos da solo Dios, es esa gracia en la que nos sentimos cómodos, es esa gracia en la que nos sentimos con esa paz. ¿Sí? Más abajito, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda en vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el que nos da esa paz, Él es el que nos da esa tranquilidad, estar agradecidos con Él, si estamos mal, estar agradecidos con Él, si estamos bien, estar agradecidos con Él. No importa qué situación es la que estamos pasando, lo importante es estar agradecidos con Él y tomar esa decisión de estar agradecidos. Bueno, sí, lo que dice tiene toda la razón. Digamos que tomemos de ejemplo a Pablo. En este caso, así lo que hace ratico decíamos era que él tuvo todas las bendiciones que creo que todos hemos soñado, pero también sufrió mucho y aún así confiaba en Dios y fue fiel. ¿Por qué? Porque lo que Pablo buscaba no eran las bendiciones. Pablo no buscaba que le fuera, en este caso, Pablo no buscaba que le diera mucha plata o muchos bienes, o mejor dicho, que fuera el rey, no. Pablo lo que buscaba era esa paz que lo único que nos puede dar es Dios, ¿sí? Tomando de referencia a eso, hay que tener muy claro que nosotros no deberíamos ser fieles a Dios solo por las bendiciones que nos da, sino al contrario, deberíamos ser fieles por amor, ser esclavos por amor, que Él nos dé la paz. Doulos. Sí, que Él nos dé la paz que necesitamos, porque es lo único que realmente nos hace sentir bien. No nos quita ese vacío que tal vez el ser humano siempre siente, ¿no? Esa es la paz que necesitamos, la paz de nuestros corazones, la que el único que le puede ofrecer es Dios. Entonces, tengo un pequeño versículo en Primera de Reyes 8:12 y dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Es un pequeño versículo, pero entremos a fondo de ese versículo y es que Él es el que habitará en la oscuridad, ¿sí? Entonces, animémonos porque no necesitamos las bendiciones, eso es añadidura, pero realmente lo que queremos y necesitamos con pasión es esa paz, eso es lo que nos hará felices. Eso es realmente lo que necesitamos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Exactamente. Ni siquiera la entendemos, pero la necesitamos. Es muy importante. Eso es demasiadamente importante. Que lo tengamos claro, que lo tengamos presente para así mismo saber qué pedirle a Dios. Dios, bendíceme. No, Dios, dame esa paz que necesito. Igual, a veces cuando nosotros pedimos que Dios nos bendiga, o que Dios nos dé esto, que Dios nos dé, no está mal pedir, ¿sí? Pues Él es nuestro papá, nos va. Pero también hay que entender realmente que cuando nosotros pedimos y cuando nosotros luchamos desde la oración, nosotros buscamos a papá, busquémoslo a Él, enamorémonos de Él. Tengamos esa comunión con papá, busquémoslo porque lo mejor que nos puede pasar es tenerlo a Él.
Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Él nos va a dar todo, incluso hasta más de lo que nosotros ni siquiera nos podemos pensar. Pero si entendemos que lo buscamos a Él, esa paz de la cual estamos hablando, que sobrepasa todo entendimiento, como decía Filipenses, como lo dice Filipenses, perdón, es lo que va a entrar a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos entonces van a empezar a cambiar. Y ese chip va a empezar a cambiar. Ya no nos vamos a preocupar tanto. Ya no nos vamos como a pensar qué vamos a hacer, hay que solucionar. No. Dios tiene todo bajo control. Dios es un Dios de orden, de control. ¿Sí? Y hay que ser agradecidos. Siempre agradecidos con todo lo que tengamos. Hay que ser siempre agradecidos con cualquier cosa que tengamos. En Salmo 104 dice: entrad por la puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y si no, pues en Efesios también habla de eso, ¿sí? En Efesios 5, 19, 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dando siempre gracias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos por lo de dar gracias sin sentirnos alegres, es por lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que mi Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, por lo que el Espíritu Santo nos enseña. Es la mejor decisión que podemos tomar, darle el control al Espíritu Santo, decir: hey, mi vida te pertenece. Quiero ser un doblos por amor, esclavo por amor, ¿sí? Él no es siervo de nosotros, porque a veces nosotros creemos que Jesús es nuestro siervo, que el Espíritu Santo es nuestro siervo. No, Él es el que manda, Él es la cabeza de la iglesia. Sí. ¿Sí? Nosotros somos los siervos, nosotros somos los que hacemos lo que Él diga, nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo mande. Eso es lo que nosotros todavía no hemos entendido como iglesia, como cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo es el que manda. Y a veces nosotros queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, tomamos decisiones, hacemos esto, hacemos lo otro, planeamos, y el Espíritu Santo tiene otro plan. Y Él en algún momento debe decir: hey, yo estoy acá, no me ignores. Yo tengo planes también para ti. Porque nos enseña, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace, eso es lo que realmente hace. Entonces, es a lo que vamos a hablar ahora, que es la última pregunta, y es: ¿qué significa realmente este versículo? ¿Qué es lo que realmente significa el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ya hemos ahondado desde el principio, desde qué es lo que significa esa frase cliché que utiliza la mayoría de personas, creyentes o no creyentes, ¿cierto? Cristianos o no cristianos, pero la mayoría utiliza esa frase, ese versículo, Sí. Sin entender el verdadero significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Ya ahondamos cuál era ese proceso, el pensamiento que teníamos, hasta tomar la decisión de ser alegres y de confiar en Jesús, de confiar en que el Espíritu Santo tiene un plan, ¿cierto? La promesa que Jesús envió, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que desde que aceptamos a Jesucristo ya estamos. Pero entonces, ¿qué significa este versículo? Y básicamente este versículo significa de que vas a salir. No es, o sea, vas a salir de esta. Sí, voy a salir de esta. ¿Por qué no? Porque a veces la situación sea tan complicada que no. Que te vas a levantar una vez más. Se trata de contentamiento. Se trata de estar agradecidos y tener esa gratitud. No de sueños hechos o metas logradas. No se trata de estar alegres y satisfechos, fieles, aún en las situaciones más duras de la vida. Es tener ese corazón conforme al corazón conforme de papá, ¿sí? Es tener ese corazón contrito, como hablábamos hace 8 días que lo hablábamos. Es tener ese corazón contrito y humillado, ¿sí? Es fiel aunque la situación esté dura. Se trata de depender de Cristo. Eso es lo que realmente significa ese versículo. Depender de Cristo. Que cualquier cosa que fuera a pasar, que cualquier situación que vayamos a tener, que cualquier momento que vayamos a tener, es depender de Él. Que no importa lo difícil, que no importa los problemas, que no importa lo que vaya a suceder, ¿sí? Eso es lo que significa ese versículo.
la fidelidad. Es decir, este versículo nos da esa promesa de fidelidad y no una promesa de que Dios está con nosotros, porque hay muchas promesas en la Biblia que dice que Dios siempre está con nosotros, que ya leí, pero esta lo tomo más como Pablo le estaba diciendo a Dios: soy fiel a ti, pase lo que pase. ¿Sí? Podemos tomarlo como esa promesa que nosotros podemos hacerle al Señor, que pase lo que pase, que aunque Él me matare, en Él esperaré. Hay que tomarlo de esa manera, como al principio del capítulo decíamos, no es con nuestras fuerzas. Por más que queramos hacerlo con nuestras fuerzas, siempre va a haber un error, ¿sí? Pero Dios tiene el control de todo, no nos confundamos, y todo lo que Él hace es por amor. Así que, por más de que lleguen a pasar cosas, siempre voy a estar con Dios. Y siempre voy a dejar que Él actúe. Más que todo, este versículo es de eso, de confiar, de tener fe, de ser fiel a Dios y esperar a que Él sea el que decida por nuestra situación. Exacto. Digamos que un ejemplo clarísimo no se trata de ganar un partido de fútbol. ¿Cierto? No se trata de el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ganar ese partido y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de ganar el partido, se trata de qué pasaría y cómo vamos a actuar cuando perdamos el partido. ¿Sí? ¿Cómo vamos a actuar si nos lesionamos? ¿Sí? No se trata de conseguir el mejor empleo, no se trata de conseguir la mejor casa, una casa nueva, no se trata de conseguir el mejor carro, no se trata de conseguir la mejor prenda de ropa, la ropa de marca, no se trata de eso. Se trata de estar satisfecho con lo que tenemos, con el empleo que tenemos. Si no tenemos empleo, pues pedirle a papá que nos dé, pero sentirnos satisfechos y plenos de que Él va a darnos un empleo, de sentirnos satisfechos con la casa y el techo que tenemos, de sentirnos satisfechos con la ropa que ya tenemos en nuestro armario, de sentirnos satisfechos de todo lo que ya poseemos en este momento, porque ese es el problema que tenemos actualmente, ¿sí? Que no nos sentimos satisfechos y queremos más y queremos más. Tenemos un carro nuevo y ya lo queremos cambiar porque ese modelo ya está viejo. ¿Sí? Son caprichos, esos son simplemente caprichos. Eso es como la palabra, porque, aquí quiero agregar algo, y es que Dios no nos quiera dar lo mejor, porque Él siempre nos quiere dar lo mejor. Él nos ama, Él nos quiere ver bien, Él todo lo hace por amor y Él nos quiere ver felices, bien. Pero una cosa es pedirle a Dios algo mejor por nuestro bienestar o porque en realidad necesitamos, y otra cosa es pedir algo por capricho. Entonces creo que esa palabra está muy bien, porque una cosa es capricho y otra cosa es realmente lo que necesitamos. Dios nos puede dar todo. A Dios para nada, para Dios nada es imposible. Pero entonces aquí es donde, ¿qué tanto nos conviene tener lo mejor? ¿Qué pasa si Dios nos da lo mejor? ¿Cómo vamos a cambiar con Él? ¿Cómo va a cambiar nuestra relación con Él si nos da lo mejor? ¿Sí? Sí, es que a veces nosotros queremos, porque entonces Dios nos dio, a veces nos da bendiciones, y entonces ya nos alejamos de Él. Ajá. ¿Sí? Pasa lo mismo, vamos a buscar una sanidad, no sé, papá Dios nos quiere sanar, y Él nos sana, Él quiso sanarnos, y después nos volvemos a alejar. Como si nada. Como si nada. Como si fuera un favor. Sí, es como que yo Gracias. vengo porque te necesito y después ya no te necesito más. Exacto. No, es buscarlo constantemente. ¿Sí? Es buscarlo constantemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son palabras mágicas para cambiar las circunstancias. ¿Sí? Se trata de confiar, de saber que Él puede hacerlo todo. ¿Sí? Se trata de estar contentos, de tener plenitud. No es una superación, no es una palabra como de superación personal, sino de gozo, de tener esa satisfacción en el Señor, de tener esa plenitud en Él. Y ese es el problema que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él me fortalece, pero todo lo puede Él. Ajá. Todo lo puede Él. Y nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, nos sentimos satisfechos porque tenemos un vaso de café, un pocillo de café, porque tenemos la posibilidad de estar hablando aquí de la palabra.
estar satisfechos y contentos con lo que tenemos. Eso. Puede que tengamos problemas difíciles, no tanto como los que tenía Pablo, sí, Claro. pero nos sentimos plenos y confiamos en Él. Y nos sentimos tan alegres y nos sentimos tan emocionados y tan contentos con Él, que realmente es eso, ¿sí? No se trata de conseguir cualquier cosa. No se trata de tenerlo en una frase, todo lo puedo en Cristo me fortalece. No. En Instagram, en Facebook, en Twitter, cualquier lado, en cualquier red social. No se trata de tenerlo anotado en un cuaderno. Se trata de entenderlo. Se Sí. trata de comprender que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es lo mejor y la mejor decisión que nos puede pasar. Es la mejor decisión que podemos tomar porque nos sentimos plenos, porque nos sentimos a gusto, porque nos sentimos alegres, porque nos sentimos contentos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y básicamente eso es el significado de todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Sí, creo que algo acá importante también aclarar es que para poner, digamos, si en este caso el versículo es de Pablo, entonces por eso lo recalcamos tanto y para ponerlo en contexto, hay límites, ¿no? Y todo en exceso es mal, en este caso. La gente que tal vez por caprichos pide bastantes bendiciones, incluso materiales, se dejan llenar por ese capricho que ni siquiera realmente saben lo que puede hacerle feliz. Y es lo que estábamos hablando, la paz. Es la paz que necesitan, ¿sí? Pero tampoco es el hecho de no pedirle nada a Dios y ser conformistas, ¿no? Dios, lo que les digo, Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Pero más importante que eso es que Dios quiere hacer su voluntad en nosotros. Ahí es que es donde toca regirnos y decir, hey, necesito realmente estar bien de salud para poder dar su palabra. Ejemplo, pues pidámosle la sanidad a Dios porque Dios es fiel y Dios me va a ayudar. ¿Por qué? Porque es con su voluntad y para su voluntad. Que es diferente de quiero tener buena salud para perderme y luego olvidarme de Dios. Sí, las cuestiones son diferentes. La voluntad es diferente, el propósito. Sí, igual eso es conforme al corazón. Porque igual muchas veces nosotros pedimos cosas por beneficio. Por capricho. Sí, por capricho. Entonces, queremos esto, queremos lo otro, queremos esto, queremos lo otro, pero y después que Papito Dios en su misericordia, porque es un Dios misericordioso, nos da lo que le pedimos y nos olvidamos. Es un claro ejemplo de David. David era conforme al corazón de Jehová, de la voluntad de Jehová. Entonces, en este caso, David no era perfecto. David cometió muchos errores. Pero aún así, ¿cómo es posible que tanto que cometió fuera un favorito de Dios? ¿Cómo? Porque él era fiel, pero era honesto, ¿sí? Él, ante los pecados que hizo, pidió perdón, se arrodilló y oró ante Dios. Fue honesto, ¿sí? Reconoció sus errores y fue fiel con Dios, ¿sí? Él cumplió las promesas más sagradas que Dios le había hecho. Entonces, yo creo, ese es un claro ejemplo de David. David fue rey, pero ¿a qué costo y cómo fue que llegó a ser rey? Todo es voluntad de Dios. Y como digo, él cometió sus errores, pero fue honesto y fue fiel. Y para él lo importante era la oración, ¿sí? Siento que, con esta frase digo que es bastante importante y que sea muy necesaria recordarla siempre, y es dejar a un lado nuestros planes para que Dios actúe en nuestras vidas. Creo que es demasiado necesario dejar de actuar por nuestras propias fuerzas y dejar que Dios actúe por nosotros. Con Dios todo sale bien, todo. Que claro, obviamente hay dificultades, pero siempre va a salir uno victorioso si está con Dios. Siempre. Eso sí es confirmadísimo, asegurado, jurado, porque Dios no lo prometió. Y si Dios lo promete, así lo cumple. O sea, no se equivoca.
Creo que Dios nunca se equivoca, Él no miente y Él nunca se equivoca. Si promete, Él cumple. Ajá. A veces se demora mucho la promesa, pero cumple. Sí, Sí, Él no cambia de parecer. Y para concluir, vuelvo a leer y vuelvo a retomar el versículo, pero ahora desde el verso 10 de Pablo, que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que deberíamos entender. Eso es lo que deberíamos entender realmente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa la situación, no importa. Aprendamos a vivir en escasez y en abundancia. Aprendamos a vivir en el amor de Cristo. Aprendamos a vivir que Él todo lo puede y que sin Él nada somos, ¿cierto? Entonces, realmente eso es lo que significa el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de gratitud y habla de confianza. Sí. No habla de nada más. Aquí no habla de tener sueños y yo voy a cumplir este sueño porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, sí, vas a cumplir tu sueño. Lucha por eso y ora mucho. Pero el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es tener esa plenitud y esa gratitud que muy pocos tienen, que muy pocos entienden. Exacto. Eso es lo que es, ¿verdad? Y yo creo que después de entender esto sabemos que con Dios todo es posible. Sí. Con Dios todo es posible, ¿verdad? Entonces, pues nada, yo creo que ha sido un programa agradable, ha sido un programa donde hemos aprendido, donde Papito Dios también nos ha mostrado y nos ha enseñado conforme a lo que Él quiere que enseñemos y que hablemos, ¿no? Entonces, para mí es un gusto estar nuevamente aquí y realmente es muy gratificante poder compartir con ustedes otro fin de semana más. No olviden que nosotros estamos en YouTube como Tomémonos un Café con Jesús, en Instagram como Tomémonos un Café con Jesús, TUCJ, raya piso 11, igual en TikTok, Tomémonos un Café con Jesús, TUCJ, raya piso 11. ¿Listo? Recuerden que esto es Tomémonos un Café con Jesús. Y no olviden que la vida es mejor con Jesús Y un café en la mano. Dios los bendiga.